Buenas tardes a todos por venir, gracias. Yo sé que a veces es un poquito difícil para nosotros, pero me da mucho gusto que hayamos hecho un tiempo para venir y gozarnos todos. Y ahora me gustaría compartir con ustedes un pequeño mensaje acerca de, podemos tomarlo de la manera de la adoración y cómo muchas veces nosotros adoramos al Señor, pero me refiero en el aspecto de la música. Sabemos nosotros y todos hemos escuchado que siempre el problema que ha habido desde el principio es la adoración. El enemigo de Dios quiere que le adoren. Dios se merece la honra, la gloria y la honra y el todo, porque Él es la majestad y es el creador y es el que nos dio la vida y es a cual nosotros le debemos adoración. Pero hay un enemigo, el enemigo de Dios, y nos dice en Ezequiel que Él era un ser creado hermoso. Era aquel que también dice, ¿no?, la Biblia, que era un músico. O sea, que Él era el que se encargaba de cantar cánticos al Señor y que los demás ángeles cantaran. Entonces, en sí podemos ver que el enemigo sabe por dónde ir para que nosotros nos desviemos del Creador. Y desafortunadamente, eso es lo que ocurre. Y en este día muchas veces nosotros pensamos que si no hay ruido, el Señor no está. O si no, si no hay un sentir en nosotros de algarabía o de gritar, de emoción, quiere decir que no has recibido el Espíritu Santo. Y desafortunadamente la Biblia nos dice que va a llegar el día donde se use la música para que nuestra mente se desvíe y adoremos realmente, no tengamos el sentir y adoremos al que realmente no merece la adoración, que es el enemigo. Para eso, los invito a que vayamos a Daniel capítulo 3. Y aquí vemos que Nabucodonosor, yo creo que todos nos sabemos esa historia. Nabucodonosor tuvo un sueño, y ese sueño que tuvo él, habló a todos los astrólogos, los hechiceros y aquellas personas que supuestamente estaban a mando del rey para adivinar las cosas que venían o que les iba a suceder, porque siempre estaban ellos cuidándose que otro rey no les atacara. Pero desafortunadamente ninguno de ellos supo ese sueño. El único que supo, gracias a Dios, fue Daniel, y le reveló ese sueño y ya le dijo qué significaba esa imagen y quién representaba a él. Vemos nosotros y sabemos la historia que a Nabucodonosor no le gustó eso. Dijo, ¿cómo es posible que mi rey se va a destruir? Entonces lo que hizo él erigió una torre, una estatua grande, grandísima, todo de oro. ¿Por qué? Porque dijo, si yo la cabeza soy de oro, no, yo soy toda la estatua. Entonces él la erigió como si fuera una torre. Y entonces él lo que hizo fue, vean lo que dice en el capítulo 3 de Daniel, y dice en el verso 2, dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados, ¿verdad? Y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado o había erigido. Y después en el verso 3, fueron pues reunidos las sátrapas, magistrados, perdón, se me olvida el acento, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces quiere decir que él llamó a todo el gobierno y dijo, quiero que vean esto que acabo yo de hacer y esto que acabo yo de hacer, ustedes lo van a adorar. Porque yo, que tengo el poder, yo es lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces les llama a todos ellos. Y vean lo que dice en el verso 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Fíjense, qué interesante, porque este mensaje, pueblos, naciones y lenguas, lo podemos ver en Apocalipsis, pero refiriéndose a los mensajes de los tres ángeles. Pero vean lo que dice en el verso 5.
que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, o sea, él incluyó todo. En aquel entonces ya habían pasado bastante tiempo y ahorita vamos a ver que hubo alguien que construyó instrumentos para la adoración de Dios. Pero aquí, pues esa persona que lo hizo ya había muerto, ya habían pasado muchísimos años. Entonces, habían muchísimos instrumentos de música. Dice, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces vemos que aquí Nabucodonosor usa la música para que las personas cuando escuchen eso, se postren ante la imagen. Entonces vemos nosotros nuevamente que aquí está puesto algo que estaba desde el principio, un problema de adoración. El enemigo quiere que le adoren, pero Dios se merece la adoración, pero el enemigo dice no, yo quiero que me adoren a mí, no al Creador, a mí, ¿verdad? Entonces vemos que aquí él utiliza eso. Y cuando vemos nosotros, si nosotros nos vamos más adentro y podemos ver en Ezequiel, y podemos ver que el que realmente hacía, como ya les conté, que era como si fuera el orquestador de música en el cielo, era el enemigo. Y vemos que él trata de que nosotros mismos también hagamos eso, que desviemos nuestra vista, que miremos solamente a un punto, pero que no miremos hacia arriba, el cual es el que nos da la vida. Ahora, yo les dije algo interesante, que había una persona que inventó instrumentos para adoración de Dios, ¿verdad? Entonces, esa persona, si nosotros vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 6, si me acompañan ahí, por favor. Segunda de Crónicas. Ok, alguien que lo tenga, que lo pueda leer. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Sí. Sí, leo. Sí. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales habían hecho el rey David, para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Entonces vemos nosotros que hubo alguien que hizo instrumentos para alabar a Jehová, ¿verdad? Y esa persona que hizo instrumentos para alabar a Jehová, ahí dice en la Biblia que fue el rey David. Entonces el rey David hizo instrumentos los cuales servían para la adoración de Dios. Porque recuerden que hubo un tiempo donde la arca fue extraviada, pero cuando el rey David la encontró, ¿qué hizo? La regresó a donde tenía que estar, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que él querían que se le brindara oración. Ahora vean lo que dice, ahora vamos a Crónicas, Primera de Crónicas 13:8. Primera de Crónicas 13:8. Entonces vemos nosotros que el rey David hace lo que 13:8. ¿Alguien que lo pueda leer? Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Entonces, si a nosotros nos gusta la música, entonces sería nuestro trabajo investigar qué tipo de instrumentos son estos. El salterio, tamboriles. Tamboriles quiere decir que es lo que se conoce ahora como una batería. ¿O sería una caja donde se sientan personas y le pegan pum, 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 pum? ¿Será eso? No. El tamboril, si nosotros investigamos, era un pandero. Era una cosa una rueda así con cimbales. Los cimbales son, no sé si han visto ustedes las orquestas de música de las escuelas cuando le hacen ¡pah! Los platillos ¡pah! ¿Ok? Esos son cimbales. Entonces, el tamboril era una rueda donde habían cimbales alrededor y le hacían ¡pah! ¡pah! Pegaban. Entonces, vemos nosotros que el Señor mismo inspira, welcome sister, inspira a David para que hiciera eso. ¿Me puedes ayudar? Claro, sí. Ok. Sí, la tengo en inglés y en español.
Entonces el Señor inspira a David. The Lord inspires David. Vemos nosotros que David era un músico. We see that David was a musician. Y nosotros vemos en la historia cuando Dios le llama a Saúl. And we see in the story when God calls Saul or David. David or? No, a Saúl. Okay. Ajá. Le llama a él para que sea el rey de Israel. So that he would be a king of Israel. Pero también al mismo tiempo el Señor pone los ojos en David. At the same time, God sets his eyes on David. Entonces vemos que Saúl no hace lo que el Señor quiere que hagan. Se va por otro lado. So Saul does not do what, who wants to do what? God was telling him, Saul, to do the things that the Lord wanted him to do. Okay. ¿Verdad? So, vemos nosotros que eso pasa y dice que él empieza a escuchar que como demonios y no lo dejan en paz. And the Bible says that he began to hear demons that would not leave him at peace. Y de la única manera como él se calmaba era por medio de And the only way that he was able to calm down was through what? la música. Music. ¿Y qué fue lo que hizo? Llamó a David porque él tocaba el arpa. And what he did? He called David because he played the harp. Y la Biblia nos dice, en 1 Samuel, dice que él le tocaba por horas el arpa para que se controlara. And the Bible says that David played for hours so that Saul would calm down. Entonces lo que vemos nosotros es que la música nos ayuda para calmarnos, So we see here that music helps us to calm down. pero al mismo tiempo si nosotros no sabemos Vale. usar o escoger la música que realmente nos calma, es donde nosotros tenemos problemas. But if we do not know how to use or how to listen to the right music that would calm us down, then the devil can attack us. Y vemos nosotros, si nosotros nos ponemos a pensar y decir, bueno, entonces, ¿cuál es la correcta música que el Señor nos está como diciendo o pidiendo que nosotros escuchemos? So we can ask ourselves, what is the right music that God is wanting us to hear, or that we could choose rightfully? Nosotros vamos a ver y vemos que David fue inspirado por Dios para ser instrumentos para la adoración de Él. We could see that David was chosen to play the right music that God would want him to play. Y como nosotros ya leímos aquí en segunda de Crónicas, And as we read here in 2nd of Chronicles, dice que todos cantaban y tocaban los instrumentos que David había compuesto para el Señor. it says that everyone sang and played the instruments that were prepared for the Lord. Ahora bien, vemos nosotros, regresemos a Daniel, And now let us go back to the book of Daniel. porque aquí vemos nosotros que ya han pasado, yo creo que han pasado como unos, ¿qué serán? Unos 800 años, ¿verdad? We see here that in the book of Daniel, where now it has transpassed or passed away 800 years or so. Desde David, cuando... Le digo que desde David, tal vez hasta Daniel, ¿no? 500 años. Gracias. Amén. 500 years between David and Daniel. Han pasado muchísimos años, ¿correcto? A lot of years have passed away, hasn't it? Entonces vemos nosotros ahora que aquí Nabucodonosor We see here now that Nebuchadnezzar está invitando a las personas que adoren su imagen. is inviting or compelling people to worship this image. Y lo que usa, dice la Biblia, que usa instrumentos y dice que más instrumentos de los que había. And it says that he used instruments and even more instruments that they were present there. Entonces, lo que vemos es que ahora ya en el mundo, si pudiéramos decir en el mundo espiritual, si lo podemos decir de esa manera, que adoraba a Jehová, We see that in the spiritual world that we say it that way, that praise God ha cambiado. has changed. Y vemos nosotros que el pueblo de Israel se va por otros lados y empieza el Señor a tener ese celo por su pueblo, porque empiezan a adorar a imágenes, empiezan a adorar otro tipo de costumbres que los pueblos alrededor tenían. We see that Israel went on different ways, and God is very jealous for his people because they are now worshiping other gods than him.
Y el Señor por eso permite que haya cautividad, por eso permite que haya todo ese tipo de cosas que le suceden a su pueblo escogido. Then that's why God allows for them to go into captivity, because they have gone away from their ways. Y ahora vemos nosotros aquí a Daniel, o en el tiempo de cautividad, que el mismo pueblo de Israel junto con todos los demás pueblos están adorando algo que Nabucodonosor ha mandado y no que Dios ha mandado. We now see here in the book of Daniel that the people of Israel are worshiping a God that is not the real God, and are obeying Nebuchadnezzar in praising or worshiping this idol. Y entonces podemos nosotros pensar y decir, espérate, pero no veo yo nada de malo que estuvieran tocando ese tipo de música, ¿no? We can say to ourselves, well, I don't see anything wrong in that they're playing these instruments. Pero nosotros vemos que Él lo usa porque sabe que es de la manera como puede hacer que las personas se desvíen su mente y no piensen correctamente. We see the enemy, though, that he uses this instrument so that he could cloud the mind, so that they would therefore obey and be manipulated into worshiping this image. Y vean lo que pasa en el libro de Amos, Let us go to the book of Amos, capítulo 6, chapter 6. y vamos a leer. Vean lo que dice en el verso 3 y 4. We'll see in verse 3 and 4. Dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near. Verso 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. That lie upon beds of ivory, and stretch themselves upon their couches, and eat the lambs of the flock, and the calves out of the midst of the stall. O sea que vemos un pueblo que el Señor ha proveído, We see a people to whom God has provided for, que están viviendo bien that are living well, y que ellos dicen no pasa nada en nuestra and vida. they say there's nothing wrong going in our lives. Y nosotros alabamos al Señor And we are praising God. y nosotros hacemos lo que el Señor quiere. And we do what God asks us to do. Y hasta usamos música que le agradan al Señor. And we use music that pleases God. Vean lo que dice en el verso 5. Let's keep reading on verse 5. Gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. That chant to the sound of the viol, and invent to themselves instruments of music like David. Entonces son personas que dicen, ¿sabes qué? No estamos satisfechos con lo que David inventó. They say to themselves, we are not satisfied with what David has made. ¿Sabes qué? Tenemos que inventar otros instrumentos. We need to invent more instruments. Así podemos nosotros hacer lo que está en nuestro corazón, que creemos que le agrada a Dios. So that we could do what pleases our hearts and that we think that pleases God. Y vean lo que pasa. And let's see what happens. Verso 6. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen porque por el quebrantamiento de José. That drink wine in bowls and anoint themselves with the chief ointments, but they are not grieved for the afflictions of Joseph. O sea que se han olvidado realmente de dónde salieron, de dónde vinieron y cómo sufrieron en Egipto. They have forgotten where they have come from and how they have suffered in Egypt. Y lo que ellos dicen, nosotros hacemos lo que nosotros creemos que le agrada a Dios. And now they're saying, we want to do what we think God wants us to do. Pero en realidad el Señor dice, lo que están haciendo ustedes, But God really says, oh, what you people are doing. lo que ustedes están haciendo es solamente atraer al juicio con ustedes. What you are doing, says God, is attract to yourselves my judgments. Y en conclusión, In conclusion, lo que nosotros podemos pensar ahorita en este tiempo en el que nosotros vivimos, what we can think now in the time we're living in, que muchas veces nosotros creemos que al tener atracciones en la iglesia vamos a llenar los pupitres, vamos a llenar las sillas. we could think many times that by having attractions here in the pulpit that we can fill our
pews. Muchas veces creemos que porque la música que nosotros tocamos es muy aburrida, la gente no quiere venir. We may think that because of the music is boring, therefore the people don't come. Pero nosotros vemos que en el tiempo de Jesús, But we see that in the time of Jesus, dice que cuando acabaron de comer la Pascua, that when they finished eating the Passover, dice que salieron cantando cánticos y himnos agradables para el Señor. it says that they went singing hymns and praises pleasable to God. Entonces lo que nosotros debemos de pensar es So that what we should think is cómo traer a las personas alrededor de nuestra iglesia how to bring people nearby to this church con la verdad, with the truth, con lo que la Biblia dice, with what the Bible says. no con atracciones, Not with attractions, porque las atracciones son pasajeras, because attractions are temporary. son cosas que pasan. Are things that just go away. Es como por ejemplo la Navidad. It's as an example Christmas. Llega el día 25 The 25th comes, y ¿qué es lo que pasa al día siguiente? and what happens the next day? Ya se acabó todo. It's all over. Pero el amor a Dios no se acaba. But the love for God does not end. Dios nos ha escogido a ti y a mí. God has chosen you and me. Él desde el vientre de nuestra mamá ya nos había escogido hasta por nombre, mis hermanos y hermanas. In our mother's womb, He had chosen us and has known our name. Y eso no se acaba. And this does not end. Y podemos ver sus bendiciones diariamente. And we can see His blessings daily. Y nosotros no hay necesidad ni de que bailemos aquí para que la gente venga, And there's no need for us to dance here for people to come. sino que lo que debemos nosotros es presentar la verdad presente But what we need to do is to present the present truth. y avisarle al mundo entero And to let the whole world know de que ya está cerca cuando venga Cristo Jesús that nuevamente. Jesus Christ is very near for Him to come. Y la pregunta sería, mejor, ¿estamos listos? And the question should rather be, are we ready? ¿Estamos listos? Are we ready? ¿O realmente nosotros estamos titubeando en lo que nosotros creemos? Or are we slow to believe in what the Bible says? Mis hermanos, que Dios nos ayude y que sigamos nosotros meditando May God help us and let us keep meditating. y que nosotros, si tenemos dudas en los instrumentos que David inventó para Dios, And if we have any doubts about the instruments that David made, yo les invito a que lean Primera de Crónicas 23:5 I invite you to read 1 Chronicles 23:5 o Primera de Crónicas 13:8 or 13:8 o Segunda de Crónicas 7:6. or 2 Chronicles 7:6. Y también les invito a que vean lo que en lo que dice en el profeta Ezequiel cuando habla acerca del músico que estaba en el cielo, que es Satanás. Or as it's written in Ezekiel, the magician that was there, Lucifer. Y como vemos en el libro de Amos, cómo inventan instrumentos diferentes de los que David había inventado, ¿verdad? And as we read in the book of Amos, that they have made new instruments than that David had already made. Vamos a orar. Let us pray. Amante Dios, una vez más, gracias Señor porque nos permites abrir tu palabra. Father God, thank you so much because you let us open your word. Ayúdanos Señor que tu Santo Espíritu nos guíe, Help us that your Holy Spirit may guide us, que nos enseñe that would teach us, y que podamos nosotros meditar Señor. that we could meditate, Y que nos enfoquemos Señor en predicar tu palabra. that we could focus on preaching your word, Y que eso sea la atracción, that would be the attraction, y una atracción que no muere, an attraction that does not die away, sino que perdura para siempre en but nuestro that corazón. endures forever in our hearts. Que cada uno de nosotros, Señor, abramos nuestro corazón para tu Santo Espíritu That every one of us may open their hearts to your Holy Spirit, y que sea Él el que nos convenza. that He would be the one to convince us. Te pedimos todo eso, Señor, en el nombre precioso de Jesús. We ask you all this blessing, please, in the name of Jesus Christ. Amén. Amen.